Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Aries. Muchísimas gracias también Aries por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Aries, estoy inaugurando lo que es cámara nueva. Vamos a ver cómo sale, ¿vale? Corazón, recuerda que el día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Vamos a pedir al cuenco tibetano un mensaje para vosotros con mucha fe. Muy bien. Cariño, ¿sabes qué estoy sintiendo? Hay un grupo de vosotros que a lo mejor tiene como una tristeza, un dolor. Es como si has perdido el contacto, quieres saber de una persona. O simplemente vosotros están en un periodo de separación, ¿vale? Del ser amado. Veo que esta situación te tiene como un poco aturdido, como que no sabes por dónde tirar. No sabes si esta persona se volverá a comunicar contigo o simplemente esta historia ya se zanjó. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot para vosotros con mucha fe. Pero recuerda, cariño, que para todo hay solución, ¿vale? Tú no te atormentes, Tiempo al tiempo. Tienes que empezar a visualizar cómo quieres que sea esa reconciliación si tú lo quieres. O cómo quieres que vuelva esta persona. Pero nunca pensando en la parte negativa. Tienes que empezar a visualizar. Quiero que vuelva él, quiero que vuelva ella, quiero que las cosas se mejoren entre nosotros dos. Muy bien, vamos a ver qué nos dice en el tarot. Antes de eso te voy a entregar lo que es un mensaje de los arcángeles, porque siento que lo necesitas, cariño. Vamos a ver un mensaje de los arcángeles para vosotros con mucha fe, mi querido Aries. Nos dicen, supera las dificultades. El arcángel Jeremiel, lo peor ha quedado atrás y ya has superado todos los obstáculos. Entonces, ya no puedes tocar más a fondo ya, porque ya tocaste fondo. Ahora lo que te toca a ti es salir a flote, cariño. Tienes que tener paciencia. Por eso te digo, tú vas a encontrar esa respuesta, tú vas a encontrar ese camino. Todo se va a arreglar, cariño. Todo se va a arreglar. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora el tarot. Vamos a ver con mucha fe. Vamos a empezar con el tarot de la New. A ver qué nos quieren decir. Recuerda que es una lectura general, mi querido Aries. Empezamos. Me sale aquí la carta del 3 de copas y tenemos aquí también la carta del paje de pentáculos con la carta del paje de espadas. Siento que a lo mejor dice Richard, me gustaría saber si esta persona me tomó en serio. Me gustaría saber si él o ella sintió algo verdadero por mí o simplemente estuvo jugando con mis sentimientos o lo que había entre nosotros dos era solamente algo sexual. Me sale aquí la carta del paje de espadas. Veo que esta persona también te está pensando, cariño. Te está pensando, pero tienes que tener un poco de paciencia. Deja que las cosas se arreglen. Así como tú estás sufriendo, esta persona también lo está pasando mal. Porque mire estas cartitas, también. Otra cosa que él o ella de repente sea más orgulloso, orgullosa y dice, no voy a dar mi brazo a torcer, esa es otra historia, cariño. Pero yo veo que ellos también están sufriendo. Puede ser que se pongan lo que es una coraza para poder proteger sus sentimientos, para que no se sienta de repente amenazado, amenazada, no sé, en su cabecita loca, ¿vale, cariño? Pero veo que esta persona también te piensa, te recuerda. Tenemos aquí lo que es la carta del 7 de pentáculos y la carta del rey de espadas. Yo lo que estoy viendo, cariño, que también necesitan que vosotros dos se den un tiempo al tiempo. Él o ella está poniendo en orden sus ideas, tú también necesitas poner en orden tus ideas. ¿Para qué? Para que cuando exista lo que es el encuentro no se quieran arrancar los ojos, porque esto suele pasar a veces. Richard, ya no quiero saber de esta persona, o solamente estoy esperando que venga y lo voy a arrancar los ojos. No, tienen que esperarse un poco, ¿vale, cariño? Siento que las energías todavía están como muy caldeadas. Mi querido Aries, siento un Géminis, siento un Virgo, no sé por qué, ¿vale? A lo mejor lo he mencionado sin querer. Vamos a continuar con la lectura. Tenemos aquí también la carta del as de espadas y tenemos la carta del 2 de pentáculos, solteros y solteras, o puede ser tú también, Aries, ¿vale? Si de repente te estás separando de una persona, hay una propuesta o hay una persona que te piensa, que te añora. Esta persona te va a hacer sentir como si estuvieras, yo qué sé, en un mundo de fantasía, porque mira estas cartitas, en un mundo de ilusión. Richard, yo no creí que iba a llegar otro amor.
porque yo pensé que ya con esta historia que he tenido, era ya como que se hubiera zanjado mi vida. No es así, cariño, no es así. Yo veo que tú vas a tener lo que es una oportunidad para poder empezar otra vez, si tú quieres, ¿vale? Porque si tú quieres, no. Solteros y solteras. Ya existe una persona que te está pensando, ya existe una persona que te recuerda, que te añora. Te voy a dar las características luego, no comas ansia, ¿vale? Porque ya te veo ya. Richard, dímelo. Tranquilo, tranquila. Me sale la carta del 9 de copas. Pero yo lo que estoy viendo, Aries, que a lo mejor como tú estás tan sumido, tan sumida a lo que es en tus problemas, que tú no te das cuenta que existen muchas energías a tu alrededor que quieren tener algo contigo, corazón, algo contigo. Porque yo veo que hay personas que te miran como algo especial. Mira esa mujer, ¿cómo mira ahí? O ese hombre puede ser, ¿vale? En cuestión de energías, no distingue entre femenino o masculino. Por eso te digo, ¿no será que tú estás muy entretenido o muy entretenida en tu historia? Sé que me dirás, Richard, no es que esté entretenido, simplemente que tengo un dolor. Yo te entiendo, cariño, ¿vale? Hasta ahí yo te entiendo. Pero hay personas que están pensando en ti. Hay personas que quieren tener una historia contigo. Pero estás dejando pasar oportunidades, ¿vale, Aries? Solteros y solteras también. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver. El tarot urbano. Te lo enseño, cariño. El tarot urbano. Vamos a cambiar de mazo con el tarot urbano. ¿Qué nos quieren decir para vosotros? A ver, ¿qué nos quieren decir? Vamos a ver qué nos dice en el tarot urbano. Tenemos aquí la carta de la torre o del mundo, también puede ser. Veo, cariño, que tú vas a tener que empezar a hacer cambios y aparte de esto vas a tener que sacar fuerzas de donde no hay, ¿vale? Sé que no es fácil, sé que me dirás, Richard, lo dices tú porque tú no estás lo que es en mi problema. Pero a mí me dicen, tienes que empezar otra vez a reconstruir tu vida. Tienes que salir de tu centro de confort, aunque cueste. Trata de sacar fuerzas de donde sea, porque tú vas a llegar muy lejos, pero necesitas también ayudar. Necesitas ayudar. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. A ver, está interesante la lectura, chicos. A ver. Me sale aquí también la carta del 7 de espadas. Yo lo que estoy sintiendo, que hay un grupo de ustedes, antes que pasara el problema entre vosotros dos, alguien ha estado bombardeando, alguien te ha estado diciendo de repente, oye, sepárate, o esta persona no es para ti, o esta persona te está engañando. Alguien te trajo mucha información, demasiada información diría yo, porque tenemos la carta del 7 de espadas. Puede ser que esta información, cariño, hubo un cruce, una confusión también aquí. Es muy importante también que vosotros confíen en su pareja, especialmente para aquellos que están de repente lo que es en la distancia, porque yo estoy viendo aquí que demasiada información y demasiada información negativa, no positiva, y esto de repente ha influido, ¿para qué? Para que existan los problemas, cariño, en tu historia. Veo que hay una persona que siempre está pendiente, hay una persona que siempre está observando tus pasos, está esperando el mínimo instante que tú falles o que simplemente tú te descuides. Yo veo una energía negativa, cariño, te soy sincero, ¿vale? Yo veo que de repente existe una persona que te quiere sacar del paso. ¿Por qué te digo esto? Porque mira esta carta. Hay un gatito, fíjate muy bien, ahí pequeñito hay un gatito negro y hay una mujer que está empezando a dar pasos, que quiere superar algo. ¿No será, Aries, no será que existe una persona que simplemente te ha tendido lo que es una trampa y tú no te has enterado, cariño? ¿No será que una persona simplemente te ha traído mucha información para que tú discutas o pelees con el amor de tu vida? Porque muchos de vosotros recién están acabando, o hay una persona que se ha ido por una discusión. Yo veo que hay una persona, Aries, que está observando tus pasos, que está viendo tus movimientos. Es esto. No vaya a ser que te han tendido una trampita, cariño. No vaya a ser que alguien te ha traído un comentario para ver cómo reaccionas, para ver qué es lo que pasa entre vosotros dos. Siento que hay energías malintencionadas. Ten mucho cuidado a quienes escuchas, ¿vale? Ten mucho cuidado a quienes haces casos. No juzgues a alguien si no tienes pruebas al 100%. Porque ¿quién te dice a ti que ahora me dice, Richard, no me he separado ni estoy soltera, pero alguien me ha comentado, me ha dicho algo de mi pareja? Alguien me ha dicho que yo, que sé, el cucaracho este está conociendo a alguien, o el cucaracho este está en contacto en algún tipo de red social.
Mi querido Aries, ten mucho cuidado, cariño, porque siento que hay personas que están ahí, en plan lagartos o lagartas, viendo en qué momento tú fallas. ¿Para qué? Quizá de repente porque quieren a tu hombre o quieren a tu mujer también, cariño, y tú no eres consciente de esto. Entonces ten cuidado, te lo digo así, ¿vale? Porque yo estoy viendo esto. Tenemos aquí también la carta del 3 de bastos. Sí, cariño, veo que inclusive, no sé por qué siento que hay una persona que quiere lo que es tuyo, cariño, o esta persona quiere estar contigo también. Puede ser por ahí, porque aquí me dice que están viendo, es como si esta persona siente tanta admiración por ti, o esta persona siente tanta admiración por tu pareja, o por lo que tú tienes también. Tómalo también lo que es en la parte monetaria, en la parte económica. ¿No será que esta persona siente envidia de lo que tú has logrado en tu vida? ¿Siente ira de lo que tú has logrado, cariño? Porque aquí me dice que hay una persona que como que le arde, como que, aparte de arder, como que quiere tener lo que es tuyo. Cariño, despabila ya, reacciona ya. ¿Qué vamos a hacer? Hay un cucaracho o una cucaracha que quiere lo que es tuyo, cariño. Quiere lo que es tuyo. Vamos a continuar. Me sale la carta, mira, hay un grupo de vosotros también que a lo mejor van a tener que llegar lo que es a un trámite legal. Yo lo que te puedo decir con la reina aquí de bastos o simplemente el defensor público nos dicen aquí, mira, el defensor público, ¿ves a esta mujer con un leopardo? En plan, yo que sé, como diciendo, que haga lo que quiera, porque al fin y al cabo yo voy a salir ganador y ganadora. Si muchos de vosotros van a estar en trámites legales o están lo que es en trámites legales, tenlo por cuidado, tenlo por seguro, no cuidado, tenlo por seguro que las autoridades van a salir lo que es a tu favor. Es lo que yo estoy viendo. Las autoridades salen a tu favor. Vamos a continuar. Sí, y tienes aquí la carta del As de Copas. Para el grupo de personas que tiene de repente algún tipo de conflicto, ¿vale? Que tiene un conflicto legal. Las autoridades salen lo que es a tu favor. ¡Uy, por Dios, mi querido Aries! Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos. A ver, ¿qué nos quieren decir? Vamos a ver. Signos. Me sale lo que es un Piscis, me sale lo que es un Cáncer, me sale un Libra, Leo, un hito más, y me sale otra vez un Libra. Creo que muchos de vosotros están teniendo problemas legales referente a la familia o custodia también. Tenlo por seguro que las leyes van a salir a tu favor, ¿vale? Vamos a continuar, te voy a dar lo que es iniciales. A ver qué nos quieren decir. Todavía no he acabado con la lectura. Guapa, guapo. Así que, Richard, ¿ya acabaste? No, todavía no he acabado con la lectura. Todavía falta, cariño. Iniciales. La letra D, la letra I, la letra M o W, la letra U también y la letra K de kilo. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano. A ver, el tarot arcano también da lo que da muchas informaciones, ¿vale? Arcano. A ver qué nos quieren decir. Tenemos aquí la carta del 6 de pentáculos. Empieza a sonreír, cariño. Empieza a disfrutar de la vida, porque la recompensa te va a llegar. Te va a llegar sí o sí. Aunque tú en estos momentos de repente me dices, Richard, yo no creo, Richard. Yo no creo, ¿vale? Porque veo que tienes muchos miedos. ¿Ves? Tienes como muchas inseguridades. Como que en estos momentos para ti todo es negativo, todo es malo. Pero me dicen, vas a tener recompensa. Solamente tienes que empezar a creer. Tienes que empezar a confiar. Toma una decisión. Ha llegado el momento, me dicen, que tomes una decisión. Creo que hay un grupo de vosotros que también me dicen, Richard, esta historia que yo tengo con el ser amado es algo que lo vengo arrastrando desde hace mucho tiempo. Nunca sé si esta persona ha cambiado o va a cambiar. Siempre me repite la misma historia, siempre con el mismo cuento. Para un grupo de vosotros me dicen, ha llegado el momento que tú tomes la decisión. Porque veo que hay una persona que le cuesta cambiar. ¿Por qué te digo que tienes que tomar una decisión? Quizás hay un grupo de ustedes que tiene que soltar ya, ¿vale, cariño? Tiene que dejar algo. Veo que esta persona te ha pedido mucho tiempo. Veo que esta persona también tiene un problema interior. ¿No será que su vida de este chico, de esta chica, está marcado por situaciones muy negativas? Puede ser desde la infancia, o quizás de repente me dice Richard, he sido yo quien ha pasado situaciones negativas desde la infancia.
A mí lo que me dicen, ha llegado la hora de que cierres ese capítulo de tu vida. Hay una carta de los arcángeles, que ahora no lo encuentro, que nos dicen, para que tu vida florezca, tienes que perdonar a los padres. Hay muchos de ustedes que a lo mejor arrastran pecado de los padres. Sé que tú no tienes culpa en ello, pero esto suele pasar mucho. El otro mensaje, siento que la persona de tu interés o se deja ayudar, y si no se deja ayudar, simplemente tienes que cerrar capítulo. Richard, ¿cómo que si se deja ayudar? Que vaya a un psicólogo, que perdone de repente esos rencores que tiene, que empiece a cambiar, porque veo que hay una persona que te pide tiempo, pero lucha con sus sentimientos, lucha con su dolor. Tiene que soltar también algo, ¿vale? Cuidado con situaciones oscuras, cuidado con relaciones ocultas, que esta persona te está dando falsas promesas y no te va a llevar a nada. Ten mucho cuidado con esto, ¿vale, Aries? Tienes que tomar una decisión ya, cariño. Es esto. Ay, por Dios, mi emperatriz. Mira, y tenemos aquí la carta del Rey de Copas. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando esta persona o tú cierres un capítulo de tu vida, a ti te viene lo mejor. Te viene dinero, te viene felicidad. Mi querido Aries, por Dios, tienes que estar alegre y feliz. Richard, al fin, me voy a comprar esa peluca, como diría yo que sé, Gloria Trevi. Y todos me miran, porque soy bella y soy linda. Algo así es, ¿vale? Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones y miré que era bella. Es esto, Aries. Te va a llegar las cosas buenas, pero tienes que aceptarte que tú eres un rey y que tú eres una reina, ¿vale? Hay una canción también que dice, las pequeñas cosas que tiene la vida son las grandes cosas. Es una canción, no me acuerdo el título, ¿vale? ¡Qué alegría! Otro día vivo. Esto tienes que disfrutar tú, cariño. Vive, disfruta. Tienes que cerrar capítulos, porque te viene algo fantástico para ti, pero tienes que cerrar. Veo mucha tristeza, veo mucha confusión para ti, pero lo mejor está por llegar a tu vida. Vamos a ver las características. Vamos a ver, mi querido Aries, las pequeñas cosas que tiene la vida. ¡Qué alegría! Otro día vivo. Esta canción es muy bonito. Ya es insolente el sol, se mete por todo rincón. Es esto. Vamos a ver. Muchos de vosotros están lidiando con alguien que puede ser de elemento fuego. Esta persona de elemento fuego te ha pedido tiempo, te ha pedido paciencia. Veo que esta persona de repente practica algún deporte de relajación, o tú has conocido a una persona de elemento fuego en un sitio deportivo, o a lo mejor haciendo yoga. Yo qué sé, Richard, estábamos haciendo yoga, yo qué sé, en la pose del estiramiento, estábamos estirándonos y nos chocamos, nos miramos. Llegó a mi vida, ¿vale? Me sale la carta de los amantes. Muchos de vosotros también están lo que es una historia extramatrimonial. Y la carta de los amantes me dicen, tranquilamente estás lidiando con un Géminis también. Te enseño las cartas. Puede ser que la persona de tu interés trabaje algo relacionado con la comunicación, con el arte, la educación, etcétera, etcétera. O a lo mejor me dice Richard, no, ni lo uno ni lo otro. Trabaja como dependiente en una tienda. Puede ser cara al público, Aries. Cara al público. A ver qué más me dicen. Hay una persona que cada vez que se encuentra contigo se pone muy nervioso o muy nerviosa. Esta persona tranquilamente puede ser de cabello rubio o cabello castaño. También nos dicen, mujeres de cabello negro, largo, puede ser que se pongan algún tipo de rayos o de mechitas, ¿vale? Yo qué sé, quiere estar guapa. Alguna de ellas, no todas, tienen de repente un tatuaje. Hombres, están muy bronceados, ya sea por el sol, ya sea por la playa, ya sea porque de repente son de piel trigueña. No me dice mulatos, ¿vale? No, me dice de piel trigueña. Esto sí, se hacen el cabello como rastas, como trencita, cariño. Yo qué sé, está la moda esto es la moda. Es esto, ¿vale? También nos están diciendo, hay una persona de rasgos asiáticos que te extraña lo que es en la distancia. O simplemente esta persona se puso en contacto contigo, pero luego desapareció. Puede ser, ¿vale? Veo que hay una persona de rasgos asiáticos, cabello corto, ojos chinitos, la nariz perfilada, no grande como el mío. Es una persona que vive de repente donde hay edificios muy altos. Puede ser que esta persona esté viajando constantemente por su trabajo, o es una persona que tiene que viajar continuamente para que vosotros dos puedan coincidir. Te enseño las cartitas, mi querido Aries.
Espero que te haya gustado esta lectura. Coméntame por favor este nuevo formato. Ya veré si he salido bien o he salido mal, ¿vale? Da igual, lo estoy mirando allá porque la pantalla está allá y la cámara está aquí. Un besote, nos vemos el viernes a las 9 de la noche horario de España. Hasta la vista, Aries.